Sabéis que estamos en el año de uno de los peores reglamentos de la historia de la Fórmula 1, por opinión popular y por lo que estamos viendo también en pista. Entonces yo he empezado a hacer un poquito de memoria, he tirado de hemeroteca y he dicho, a ver, la Fórmula 1, la FIA, este reglamento es malo, pero no es la única vez que han hecho un reglamento malo en la Fórmula 1, porque, señoras y señores, bienvenidos al Museo de la Infamia, al sótano de la indecencia regulatoria, porque, lo dicho, la FIA es verdad que se ha superado este año con el reglamento se ha superado con el reglamento del 50-50, pero eso no exime a la FIA de haber metido gambas muy importantes, reglamentariamente hablando, durante algunas otras épocas. Entonces lo que he querido hacer es una recopilación de esas ideas de bombero que ha tenido la FIA en los últimos años, en las últimas décadas, en toda la historia de la Fórmula 1, básicamente, para ver que, como decía el poeta, al loro, que en el fondo no estamos tan mal. Disclaimer que tengo que hacer. No voy a hablar de la basura de los driving guidelines, ni nada así. Hablo de ideas para mejorar el espectáculo, que lo acabaron haciendo peor, o que salieron con el tiro por la culata, o cambios de formas de los coches que acabaron siendo aberraciones absolutas. Por cierto, quiero hacer aquí un disclaimer. ¿Veis aquí el logotipo de la FIA? Vale, pero a la hora de repartir el premio Lumbreras del Año, se lo vamos a dar a la Federación Internacional de Automovilismo por un lado y a Bernie Ecclestone por otro, porque Bernie, que el demonio lo guarde en la tierra con nosotros muchos años, tenía también y sigue teniendo sus cosas. Entonces, vamos a por ello. Lo que vais a ver a continuación va sin orden de mejor o peor, es simplemente las que se me han ido ocurriendo, y tengo que decir que la mayoría de ellas, ya lo veréis, están relacionadas con los sistemas de clasificación, porque, señoras y señores, vaya fumadas, pero fumadones que nos hemos visto con los sistemas de quali. 2005. A ver, la primera, quali agregada. Esto es un invento que duró solamente 6 carreras, gracias a Dios. Fue algo, un invento del demonio promulgado por don Bernie Ecclestone, que básicamente consistía en lo siguiente. Había 2 rondas de clasificación. Una primera el sábado, de una vuelta con baja carga de gasolina y salida en orden inverso a la carrera anterior, y luego una segunda que era el domingo por la mañana con la carga de gasolina de carrera. Vale. El desastre fue tal, la mierda esta fue tal, que a las 6 carreras, Mónaco la última, se decidió cambiar por algo más normal. ¿Por qué? Porque primero, la ascensión del sábado perdió toda la relevancia, porque es que daba igual, el que hacía el tiempo más rápido del sábado quizá no tenía la pole el domingo, porque a lo mejor el domingo te mejoraban los tiempos. ¿Y qué significaba entonces? Que, por ejemplo, las televisiones, o se quejaban mucho los periódicos de la época, porque en esa época existían periódicos, no sé si sabéis, una cosa de papel que se lee por la mañana, decían, bueno, es que yo no puedo dar una crónica de la clasificación, no puedo dar los resultados de la parrilla, porque mañana puede cambiar el domingo. Y además de todo eso, la mierda, que esto es así, esto era terrible, de salir el domingo encima con la carga de gasolina con la que ibas a salir en carrera. O sea, fumada guapísima. ¿Qué pasó? Pues que a las 6 carreras se descartó, ya digo, Mónaco fue la última en la que se hizo, y se regresó a una clasificación de una vuelta con el orden de salida inverso al resultado de la carrera anterior, es decir, si quedabas último en la carrera, salías el primero, si ganabas la carrera, salías el último, lo cual magnificaba las ventajas entre mejores y peores coches, tampoco le salió bien eso, y además de todo ello, con la gasolina, como digo, de carrera que ibas a hacer en el primer stint, porque había repostajes, pero salías con el coche cargado igual con 50 kilos o 60 kilos, lo cual era una mierda, lo siento mucho. Entonces, ¿en qué evolucionamos? En la segunda aberración reglamentaria de clasificación que tuvimos, que fue entre 2006 y 2007, quali con crédito de gasolina. ¿Esto qué es? Estaréis pensando. Bueno, casi acertamos ya en estos años porque ya entramos en el formato Q1, Q2 y Q3. Qué bonita es la hemeroteca y qué bonita también es la memoria, ¿verdad? De decir, la Q1, Q2 y Q3 de 2005, 2006. Qué bonitos eran esos coches, qué rápidos iban. Una mierda. ¿Qué pasaba? Q1 y Q2, más o menos bien. Q3, sin embargo, seguíamos con la tontería de tener que salir con la misma cantidad de gasolina con la que harías el primer stint de la carrera. Entonces la FIA lo que dijo fue, bueno, vamos a inventar una cosa que se va a llamar crédito de gasolina. ¿Qué quiere decir? Que por cada vuelta que tú des, te damos la gasolina consumida en esa vuelta. ¿Por qué? Porque el miedo que tenía la FIA era que, claro, si esta gente va a salir a clasificar con la gasolina de carrera, si consumen y hacen muchas vueltas de clasificación, el primer stint de carrera va a ser muy corto y eso es una desventaja estratégica. Todo el mundo se va a quedar en el garaje para ahorrar gasofa, solamente van a dar una vuelta en Q3 y vamos a tener 10 minutos o
9 minutos o los que sean de coches en el garaje, esperando simplemente a que llegue el mejor momento de pista, que es al final del todo, salir y hacer una vuelta. Entonces dijo la FIA, pues venga, os devolvemos la gasolina que gastéis. Y dijeron los equipos, vale, muchas gracias. Pues entonces, en lugar de estar 10 minutos parados en el garaje, vamos a estar 10 minutos dando vueltas sin sentido, quemando gasolina, para así hacer la vuelta con el coche lo más descargado posible y que encima tú me devuelvas la gasolina. Genialidad táctica. Absolutamente genialidad táctica. ¿Resultado? Pues que esto duró 2 años antes de pasar ya a 2008 y 2009 a hacer sin crédito de gasolina, es decir, salías con la gasolina con la que ibas a hacer el primer stint y lo que gastaras es con lo que salías al día siguiente a carrera, y ya por fin, en 2010 dijeron, oye, ¿y si hacemos Q1, Q2, Q3 con los coches solo para la gasolina de quali y ya está? Perfecto. ¿Por qué lo hicieron en 2010? Bueno, porque en 2010 se quitaron los repostajes. Y desde entonces, pues hemos tenido, yo creo que el mejor sistema que ha habido de clasificación, el mejor formato que hemos tenido reglamentario de clasificación de toda la historia de los reglamentos de clasificación de Fórmula 1, aunque intentaron cambiarlo. Porque la siguiente aberración que tenemos, de esto os acordaréis, o quizá no, porque solamente duró una carrera, fue esta bazofia. Esto, señores, esto fue bazofia. ¿Vale? O sea, no hay basura, es algo deleznable, esto fue terrible, simplemente así. El formato de clasificación por eliminación. No sé si os acordáis de esto. Se hizo en el Gran Premio de Australia y después de Australia, unanimidad absoluta. Equipos, fans, FIA, Fórmula 1 dijeron, se acabó. Esto no lo volvemos a hacer más. ¿Cómo funcionaba esto? Vale, había una Q1 de 16 minutos y después de 7 minutos el piloto más lento era eliminado y así sucesivamente durante 1 minuto y medio. En Q2, 15 minutos, después de 6 minutos se eliminaba al primer piloto, o sea, al piloto más lento, y a partir de ahí cada minuto y medio sucesivamente. Q3, 14 minutos y después de 5 el piloto más lento sería eliminado y así sucesivamente. La idea de la FIA era ¡wow! Esto es como tener una bomba que está a punto de explotar. Van a estar rodando todo el rato para intentar no ser el último y quedar eliminado. La realidad fue un poquito diferente. La realidad era que estos coches y estos neumáticos, y cómo funcionan las clasificaciones en general, no te permiten hacer más de una vuelta de clasificación seguida. Entonces, en el momento en el que entrabas en las eliminaciones, tú hacías una vuelta de clasificación, habías marcado un primer tiempo, y cada minuto y medio el reloj corría. Eso quiere decir que si tú has terminado una vuelta, tienes 1 minuto y medio para hacer otra que te saque del corte. No tienes ni neumático, ni batería, ni quizá combustible en algunos casos para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente hacía su vuelta de clasificación, su primer intento normal, se metía en el garaje y dependiendo del tiempo no volvía a salir porque o bien estaba salvado o porque aunque estuviera salvado no le daba tiempo porque en 1 minuto y medio no te da tiempo a volver a hacer una vuelta de clasificación. Y la idea magnífica y acojonante que tenía la FIA se convirtió en clasificaciones en las que los últimos 5 minutos eran, o clasificación porque solo fue en Australia, los últimos 5 minutos de cada ronda eran pues todo el mundo en el garaje viendo cómo iba el cronómetro cada minuto y medio, papam, 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 con dramatismo, se eliminaba el piloto y el piloto estaba en el garaje sentado en plan, ya sé que voy a caer eliminado, es que no me habéis dado tiempo a hacer otro intento, es que esto es una mierda de clasificación. De hecho, incluso la lucha por la pole, ese año en Australia se decidió en el garaje, porque Mercedes era tan superior que Ferrari no salió, sabiendo que era la segunda fuerza, se quedó en el garaje y ya está. Es que el final de cada ronda era gente en el garaje. Resultado: una carrera. Una carrera tardó en eliminarse ese truño. Volvimos a un formato normal después del Gran Premio de Australia. Fijaos si fue gordo el error que dijo, por ejemplo, Christian Horner en Sky F1 en aquella época. Dijo, hemos cometido un error y revertiremos para la próxima carrera. Para que llegara Christian Horner y dijera en rueda de prensa, hemos cometido un error, ¿eh? Y sobre la reunión de jefes de equipo donde se decidió, repito, unánimemente quitar esta basura de reglamento, dijo Christian Horner, dice, normalmente somos un grupo bastante disfuncional, pero ha habido unanimidad absoluta, que me parece que es absolutamente espectacular. Siguiente liada reglamentaria, siguiente bazofia que nos hemos tenido que comer, gracias, esta no a la FIA, sino a don Bernie Ecclestone, los dobles puntos del Gran Premio de Abu Dhabi del año 2014. Sencilla de explicar esta. Bernie tuvo la maravillosa idea de decir, bueno, si la última carrera dura tiene el doble de puntos, evitamos que el Mundial se pueda resolver antes de tiempo y así se mantiene la tensión del Mundial durante todo el año. Porque claro, tienes un calendario en el que está Spa, en el que está Mónaco, en el que está Monza, por ejemplo, pero la única carrera que va a valer doble es Abu Dhabi, porque es la última. Vale, perfecto. Todo por el espectáculo, me parece genial.
bastante que fue la última carrera, porque decían las malas lenguas que Ecclestone lo quería meter para las 3 últimas carreras del calendario. El formato fue tan impopular que, menos mal, solamente duró un año y es algo que se vio pues artificial, injusto, porque, bueno, cada carrera tiene que valer exactamente lo mismo. De hecho, es que el campeonato no cambió por estos dobles puntos, porque Rosberg llegó a 17 puntos, es decir, todavía vivo al Mundial en esa última carrera, y lo más reseñable fue que hubo doble podio de Williams, y eso sí que le aseguró posición más alta en constructores por conseguir ese doble podio, pero nada más. Y ahora vamos a empezar a tirar un poquito de hemeroteca, porque evidentemente la Fórmula 1 de ahora es muy criticable y el reglamento es una basura, y también eso puede coexistir con decir que tenemos una memoria muy corta y no nos acordamos de las mierdas que se hacían reglamentariamente hablando en la época que ahora todos vemos como el máximo esplendor de la Fórmula 1. La eliminación de resultados. Señoras y señores, la mitad o más del campeonato, de la historia del campeonato de Fórmula 1, se ha hecho con un campeón del mundo que se ha coronado quitándose los peores resultados. O sea, del 81 a 1990, de 15-16 carreras que tenía el año, contaban los 11 mejores resultados. O sea, tú te quitabas 4, 5 carreras. Pero es que en 1980, de los 7 grandes premios, de los 7 primeros grandes premios, solo contaban los 5 primeros, y luego había una segunda mitad de temporada donde de esos 7 últimos solo contaban 5. O sea, te descartabas de 2 de la primera mitad y 2 de la segunda mitad. Pero es que en el 79 cogías 4 mejores de 7 grandes premios en la primera mitad del año y 4 mejores de 8 grandes premios de la segunda mitad de año. O sea, de 15 carreras que tenía el calendario, contaban 8, la mitad para el campeonato. Y esto es una cosa, ya digo, lo de la eliminación de resultados, que ha ido desde 1950, fundación del campeonato de Fórmula 1, hasta el año 1990. O sea, estamos hablando de que la mitad de la historia de este deporte ha tenido... Yo no lo viví, entonces igual lo critico con la mala perspectiva, pero esta basura de reglamento en cuanto a puntos. Ya a partir del año 1991 tenías los puntos completos. Y había muchísimos DNFs, absolutamente, kibbutz. Encima era... O sea, muchas veces ni tenías que quitarte los peores resultados porque tenías 6 o 7 abandonos durante el año. Otra basura reglamentaria, perdón, voy a atacar aquí a vuestras memorias más dulces y voy a ir aquí directamente contra el populismo de la Fórmula 1 en 2005 era la mejor del mundo. En el año 2005, y esto solamente duró un año, la FIA obligó a utilizar un único juego de neumáticos para las 2 sesiones de clasificación, hasta Mónaco luego una, y para toda la carrera. Esto era una bazofia. Artículo 74/A del reglamento deportivo de aquel año. Ojo, durante el evento, fin de semana completo, contando libres, clasificación y carrera, ningún piloto podrá usar más de 4 juegos de neumáticos de seco, 4 de intermedios y 4 de lluvia extrema. Y ahora vamos a lo bueno. Salvo que sea necesario el uso de neumáticos de lluvia extrema, uno de los juegos no usados de seco tendrá que usarse tanto para las sesiones de clasificación, vueltas de reconocimiento y carrera completa. O sea, 2 clasificaciones, todas las vueltas de reconocimiento y toda la carrera con el mismo juego de neumáticos. ¿Qué pasó? Pues que teníamos unos neumáticos que eran piedras increíblemente duros, aunque es cierto que permitían empujar en algunos momentos muchos, todo se ha dicho, pero claro, no había primero estrategia de gomas en la carrera, sí gestión de gomas desde la quali. Desde la clasificación tú ya tenías que empezar a mirar de cuidar los neumáticos, porque estos, que estoy haciendo una vuelta de clasificación con ellos, me tienen que llegar mañana a la vuelta 60 del Gran Premio de turno. ¿Y qué pasó? Pues que hubo grandes premios, como el infame Gran Premio de Indianápolis de 2005, en el que pues Michelin dijo, es que no tenemos neumáticos suficientes y es que esto no me aguanta una carrera entera sin cambiar gomas. ¿Cambiamos el reglamento? No, vale, pues solamente corren 6 coches. Y es lo que nos encontramos. Resultado, que esto duró un año. Esta basura duró un año y luego esa tontería se revertió y volvimos a los cambios de gomas en el año 2006. Y ya para terminar traigo 2 extras. El primero, porque esta nos la hemos comido también. A ver,
para hacer una crítica no tanto de reglamento deportivo, sino también de reglamento técnico. Esto de aquí, lo que pasa es que yo aquí tengo sensaciones encontradas, que son los neumáticos rayados. Hay opiniones dispares. Claro, yo soy nativo de esto. O sea, yo empiezo a ver la Fórmula 1 en 2003. Mi primer recuerdo viendo Fórmula 1 es Gran Premio de Brasil de 2003. Primer recuerdo leído, los puntos de Alonso en Australia 2003. Claro, yo nací con los neumáticos rayados. Entonces, para mí lo extraño fue cuando en 2009 se metieron los slicks. Yo nací con los surcos. Pero claro, entiendo, como dice Woods, la gente que ha vivido toda la vida con neumáticos slick, que te metieran estos neumáticos rayados, pues fue un shock. ¿Por qué se hizo? Porque después de varios accidentes muy graves y de que los coches fueran muy rápidos, la FIA intentó limitar al máximo posible la velocidad, entre ello, pues limitando también el agarre de los coches. No era factible del todo cambiar el tamaño de las gomas, porque los moldes para hacer los neumáticos nuevos salían muy caros a las marcas, y además ya se ponía mucho estrés en los suministradores. Y además de todo eso, es que si estrechabas los neumáticos, pues aumentabas la velocidad en recta, porque tienes menos superficie de contacto. Es como el Rally de Suecia, por ejemplo, ¿no? Tú pones menos superficie de contacto y en recta hay menos desgaste, o sea, menos abrasión, menos rozamiento y por tanto más velocidad. ¿Qué decidieron entonces? Pues llegar con esta idea de los surcos, que se empezó con ellos en el 98. Desde el 95 ya se estaban trabajando. En el 98 se metieron 3 delante, 4 detrás, y luego ya pasamos a 4 delante, 4 detrás. ¿Resultado? Pues que desde el 98 al 2008 así fueron los neumáticos de Fórmula 1, como los estáis viendo, así de feos o de bonitos. Y desde 2009 volvieron los slicks, que ahora ya, comparativamente hablando, pues yo me quedo también con un slick antes que estas gomas. De hecho, ahora veo los vídeos de 2005 y aquella época y me parece que estos eran los feos. Y la última, cagada importante de la federación, que luego fueron capaces de corregir, que fue el cambio de reglamento técnico del año 1994, donde hicieron quizá los coches, o uno de los coches por reglamento más peligrosos de la historia de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque en el 1994 lo que ocurrió es que prohibieron todas las ayudas electrónicas. Ese intento por ralentizar los coches ya venía desde antes. En el 92 los coches eran absolutas bestias, eran malas bestias. Tenían un motor 3.5 litros, un maldito 3.5 litros, con toda la aerodinámica que generaban en aquella época, pero sobre todo con la electrónica, evidentemente con la suspensión activa, con el controlador de tracción, por ejemplo, que son cosas que se intentaron empezar a limitar en el 93. En el 93 lo que se hace son coches más pequeños, ruedas más estrechas, pero seguían yendo como aviones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la evolución de la electrónica fue tal que hubo un paso adelante del 92 al 93, pese a que los coches eran más pequeños y tenían menos neumático. Pero en ese 93, por ejemplo, había suspensión activa y había además control de tracción. En 1994, casi con el mismo coche, y aquí tengo que poner un pequeño asterisco, lo que deciden es quitar de cuajo absolutamente, todas las ayudas a la conducción. Toda la parte electrónica se quita en el 94. Además, se eliminan los repostajes, lo que tiene dos vertientes. Se incluyen los repostajes, lo que tiene dos vertientes. Primero, el coche va a ser siempre más ligero. Segundo, el coche es más pequeñito, porque el depósito tiene que ser más pequeño, menos distancia entre ejes, más nerviosos. Seguimos, sin embargo, con los mismos motores 3,5 litros, y ahora lo que tenemos es un coche con un depósito más pequeño, por tanto, más pequeño el coche, y que va siempre más ligero en carrera, sobre todo porque no tiene que hacer con un depósito la carrera entera. Entonces, claro, era llamar a la mala bicha, y ocurrió, y hubo accidentes muy feos, y al final, pues el peor de todos, o el que promovió más cambio, que fue el de Senna en este Gran Premio de San Marino de 1994. Intentaron por todos los medios reducir la velocidad de los coches después del accidente de Senna, primero con chicanes en los circuitos, luego también empezaron a buscar formas de que hubiera menos potencia, abriendo básicamente agujeros en las tomas de admisión del coche para que la potencia, la presión de admisión fuera más pequeña, pero seguían yendo muy rápidos, y a partir de ahí, pues en el 95 se reduce la cilindrada, los cambiaron a motores 3 litros, que fue la normativa que hubo, luego ya fue V10 unificado, esa normativa V10 3 litros, que duró hasta el año 2006. En 2006, ojo, pasamos de un motor V10 de 3 litros a un motor V8 de 2,4 litros. Y algunos no os acordaréis porque no habríais nacido y porque tampoco había redes sociales en aquella época, pero lo que decía la gente en ese año 2006 es: la Fórmula 1 ha muerto. Vaya puta mierda de Fórmula 1 que tenemos unos motores que son de motocicleta, que hemos pasado de un V10 de 3 litros a un V8, le hemos quitado 2 cilindros de 2,4 litros. Que yo ya me acuerdo en aquel momento de recuerdos de televisión, de prensa, pensar: ¡hala! Han hecho los motores más pequeños, y yo estar preocupado de si los coches iban o no iban a correr. Y luego los veías en pista y corrían una barbaridad.
Pero, ¿que es una mierda este reglamento? Sí. ¿Es el peor de la historia de la Fórmula 1? No me atrevo a decirlo, porque ha quedado claro con la hemeroteca que de malas decisiones la FIA, Bernie Ecclestone, FOM, todos los implicados saben y saben un rato.